Hola, buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que me he percatado mucho. Las personas normalmente se suelen confundir con estos dos términos, que es fraccionamiento y condominio, por lo cual me gustaría explicar exactamente cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Y si es que tú en algún momento vas a adquirir, pues efectivamente puedas tomar la mejor decisión para saber cuál es más conveniente a tus necesidades. Empezaremos por fraccionamiento. El fraccionamiento es el conjunto de manzanas y lotes establecidos en un terreno. Requieren de las vías públicas y la ejecución de obras que les brinde la infraestructura, así como equipamiento, servicios. Todo esto compete directamente al fraccionador. Él será quien al venderte se comprometa directamente a él ser quien sea el encargado de llevar a cabo el alumbrado y todo lo que conlleva el desarrollo, dejándote en tus manos solamente la construcción de tu propiedad. Hay una palabra que siempre me ha causado mucha intriga, es ¿por qué siempre a la división de algunas calles les llaman manzanas? Así que como dato curioso lo he investigado y espero que también te sirva si es que lo habías pensado en algún momento. Según la breve investigación que pude realizar, todo remonta a la época feudal, en donde el feudo les otorgaba justamente un manso a los siervos y campesinos, que el manso pues era un pedazo de tierra. Justamente se los daba con el objetivo de que estas personas lo trabajasen y a cambio pues también ellos tenían que darles una retribución económica del total de lo que pudieran obtener de ganancias de las cosechas que realizaran sobre esas tierras. Posteriormente, alrededor del siglo XX, el concepto de manso se cambia a manzana, pero con S, y justamente haciendo referencia a los bloques de manzanas o de tierras separados por calles o avenidas. Así que ya tienes un dato curioso más justamente para poder tener una conversación ahí con tu familia, con la chica que te guste, poder iniciar simplemente romper el hielo. Retomando el tema, el fraccionamiento no necesariamente tiene que ser habitacional, también puede ser para comercio, industrias o inclusive para recreación. Sin embargo, no importa para qué concepto sea, al final tienen el desarrollador que entregar todo esto listo con los servicios básicos como agua, luz, drenaje. Tiene que tener banquetas, alumbrado público, señalamientos. Tiene que estar listo ya prácticamente para quien lo va a habitar nada más pueda llegar a construir e instalarse y jalar la toma directamente de los servicios básicos. Es importante que tomes en cuenta un dato característico de los fraccionamientos. En los fraccionamientos realmente las áreas comunes no les pertenecen a los habitantes de este fraccionamiento. A los fraccionadores solamente les corresponde directamente el área que están adquiriendo, el porcentaje de tierra y la construcción que edifiquen y tengan autorizadas sobre estos pedazos de tierra. Sin embargo, si tienen áreas comunes, amenidades, por ejemplo gimnasios, si tienen a lo mejor algún parquecito, algunas canchas deportivas, todos estos espacios no les pertenecerán directamente, serán del municipio, del gobierno. Las áreas comunes, tanto las calles, todo será propiedad del gobierno. Por lo cual, si es que en tu fraccionamiento tienes alguna caseta de vigilancia, pues mediante permiso se puede conseguir que se pueda efectivamente hacer uso de esta caseta de vigilancia y se pueda controlar el acceso al desarrollo, pero de ninguna manera de forma legal muy estricta se puede impedir que las personas puedan pasar a las áreas públicas, ya que al final es un área que pertenece directamente al municipio. Si necesita entrar la patrulla, si necesita entrar el camión de basura a recolectarlas, directamente no se les puede prohibir el acceso. Aunque en el camión de basura normalmente en los fraccionamientos también se suele tener un área donde se tienen los contenedores, normalmente muy cerca de las salidas o de los accesos, por lo que no tendrás tanto este tema de que tenga que pasar frente a tu domicilio y tú tengas que entregarlo. Normalmente ya se designa un área, tú en cualquier momento que decidas puedes ir y tirar tu basura en esa zona correspondiente. Efectivamente, uno pues al final va a hacer uso de estas áreas comunes, va a vivir dentro de ese entorno, así que se da normalmente una cantidad que se podría decir que es una cuota mensual de mantenimiento, en la cual pues hay una persona encargada que es el administrador para recabar todos estos datos y todo este dinero y poderlo distribuir de forma equitativa o correspondiente para mejorar o mantener las áreas comunes. Sin embargo, en los fraccionamientos al municipio es al que le corresponde realmente llevar a cabo todo esto. Eso también es una ventaja, ya que pues si llegase a haber alguna catástrofe natural, llegase a caerse un poste, cualquier situación, directamente el municipio es quien tiene que actuar sobre esto y pues encargarse de resolver o resanar todas las catástrofes que pudiesen suceder. Efectivamente, el desarrollador pues prácticamente se encarga de entregar todo listo. Otra ventaja pues justamente es que al estar todo de manera reglamentada y estar de cierta forma pues muy uniforme, el fraccionamiento suele tener muy buena plusvalía. No se dan todos los desarrollos en todos los fraccionamientos, sin embargo en muchos de ellos pues efectivamente también otra ventaja es que te dan áreas comunes.
Al ser varios vecinos, por lo menos suelen tener algún área verde, como les platicábamos anteriormente, algunas canchas recreativas o deportivas. Puede ser también a lo mejor alguna alberca, pues estas también son las ventajas, aunque serían compartidas, finalmente contarías con ellas. Entonces para muchos pudieran ser interesantes opciones para poder tener amenidades adicionales. En un fraccionamiento te van a dar ciertas normativas para que tú puedas construir tu casa y se mantenga la uniformidad a la vista con todos los vecinos, que todos construyan de maneras muy similares. Sin embargo, no van a ser tan estrictos. Esto también puede ser otra ventaja, ya que realmente al tú poder disponer desde dentro de las normativas, construir a tu propio gusto, va a ser una ventaja enorme, ya que a lo mejor te pueden limitar con que dejes un frente para el estacionamiento y te van a dar cierto metraje, dejar una parte de atrás para que tengas un patio también y no estén colindando directamente los muros tuyos y de tu vecino de atrás. Puede ser a lo mejor también que dejes un pasillo en una de las laterales de tu propiedad. Los colores que tengas que respetar, el tipo de construcción. Aquí normalmente en Querétaro se maneja el moderno contemporáneo, que prácticamente son las construcciones como minimalistas, muy cuadradas. No se permiten las cúpulas, los techos como triangulares, pero de ahí en fuera te dan la libertad de poder construir prácticamente a tu gusto. Muy diferente a otros lados donde te dan a lo mejor un esquema de viviendas que ellos ya prediseñaron, 2, 3 opciones y te dicen elige una de ellas y sobre esa pues ya la eliges, te damos los planos y construyes esa propiedad. No, aquí tú la puedes hacer a tus gustos y necesidades. Claro, simplemente respetando el lineamiento nuevamente. No seas de esas personas que vuelven a hacer lo que quieren, las multan, se vuelven a llevar problemas. Si vas a comprar en un fraccionamiento, trata de acatar las normativas que ya existen en él. Finalmente, todo el proceso de adquisición, todas las normativas de construcción, todo lo que vas a llevar a cabo en este proceso dependerá específicamente del lugar en donde estás adquiriendo, ya que cada estado, cada municipio, inclusive pues obviamente cada país tiene lineamientos diferentes. Entonces asegúrate de cuáles son los lineamientos y las normativas que existen en el lugar en donde vas a comprar y evítate alguna sorpresa, algún problema. Asesórate bien de tu arquitecto, asesórate bien de tu asesor o de las personas que están apoyándote en esta adquisición. Y pues lleva tu proceso lo más tranquilo y ameno posible para que sea al final algo que te dé esa tranquilidad y muchísimo orgullo y que finalmente lo disfrutes. Actualmente de hecho yo vivo en un fraccionamiento y creo que es uno de los mejores modelos que existen para vivir. Tiene sus desventajas, en todos lados las vamos a tener. Anteriormente yo por ejemplo en mi niñez vivía en colonia y era una colonia popular. Y sí pasa lo clásico, que te cierran la calle porque se le ocurrió a alguien festejar sus 15 años, te taparon la calle con una carpa enorme, el ruido está hasta las 5 de la mañana con los familiares, tíos y todos poniéndose borrachos frente a tu casa. Tiene ventajas, desventajas, efectivamente, a veces extraña, por alguna razón no es cómodo, pero no sé por qué es que se llega a extrañar a veces esta situación. Pero en un fraccionamiento, aunque todo es más silencioso, eso también es una ventaja, pues no falta el vecinito molesto también, que de repente se queja que porque, aunque tienen horarios para llevar a cabo ciertas actividades, tú los puedes hacer dentro de esos horarios y al vecino le puede molestar que estés poniendo a lo mejor un cuadro perforando tu muro, que estés lavando a lo mejor a las 7, 8 de la mañana, porque él llega del trabajo a las 5. Siempre van a haber este tipo de conflictos. Sin embargo, pues ya corresponderá a ti decidir en dónde te gustaría vivir. Y claro, también al final muchas veces partimos de dónde vivir en base a la capacidad económica que tengamos. Pasamos a la parte de condominio. Un condominio es una figura de propiedad conjunta que reúne un derecho exclusivo sobre una unidad de propiedad. Lo estoy leyendo porque no me lo aprendí. Ya sea departamento, casa o local. Y un derecho de copropiedad sobre las áreas comunes, patios, jardines, vestíbulos, etc. Esto quiere decir que todos los vecinos son dueños de manera equitativa y porcentual de todo el desarrollo, adquiriendo derechos y obligaciones sobre estos espacios. Como mencionábamos, a diferencia del otro, que es el fraccionamiento, en un condominio las áreas comunes sí te van a pertenecer. Pudiéramos hablar de ventajas en esta situación, que pues al tú vender tu propiedad, pues efectivamente también vendes un porcentaje de todas esas áreas comunes, entonces tu plusvalía puede ser mayor. Aunque bueno, también tu valor catastral o el valor que estés pagando directamente de impuestos al gobierno, de esta misma forma será mayor. Un ejemplo de esto, para simplificarlo un poco más, es que si tienes, por ejemplo, un gimnasio y en el
condominio viven 100 habitantes, pues efectivamente a cada uno de estos habitantes les corresponde el 1% de ese gimnasio. De igual manera, en las mismas escrituras estará mencionado que estás adquiriendo mediante régimen de condominio. Y esto se constituye directamente mediante una asamblea de condóminos, donde deben nombrar a un administrador que cobrará las cuotas mensuales. Como platicamos hace un momento, en un fraccionamiento también existe el administrador. Sin embargo, en el condominio sí es demasiado importante que exista este administrador y sea una persona muy bien organizada, lleva muy bien las finanzas, ya que, pues como les mencionábamos, en caso de que suceda alguna situación, un catástrofe natural, se desgaste el concreto de las avenidas principales, pues directamente los habitantes son quienes tienen que hacer la reparación de estos espacios. Entonces tienen que tener un muy buen administrador para poder ir resolviendo todo lo que pueda ir surgiendo en este espacio. Este administrador contará justamente con la capacidad y la facultad de representar a los condóminos, de recibir las cantidades de cada uno que se estipulen como la cuota de mantenimiento, mediante un poder que es de facultades de dominio de pleitos y cobranza, ya que en caso de que pues no existiera esta figura llamada administrador, pues cada uno de los habitantes de este condominio tendrían que hacer todas las actividades que este administrador haga. Es decir, si tienes que ir ante la institución del agua, cada uno de los habitantes tendría que ir directamente a hacer la negociación y poner su firma de aprobación. De esta manera se simplifica mucho con esta figura. Claro que para la manera correcta de la buena administración de los recursos y de las actividades, pues también se tienen que designar otros supuestos, como por ejemplo el área de vigilancia, se tiene que designar a un encargado también de las finanzas o tesorería, aparte del administrador, pues así de esta forma entre ellos se puedan estar supervisando y se puedan también asegurar de que cada uno de sus puestos están recibiendo la cantidad correspondiente o se están llegando a buenos acuerdos para el bien común. En este tipo de en este tipo de desarrollo como el condominio también existen diferentes tipos de condominios. Puede ser condominio vertical, que normalmente son las torres departamentales, en donde pues efectivamente comparten todas las áreas comunes y amenidades que puedan existir en esta torre. Puede ser un condominio horizontal, que prácticamente son pues efectivamente espacios donde se van colocando casas, aunque normalmente también son casas con ciertas características, manteniendo la uniformidad la una a la otra. En los condominios sí son más estrictos en esta parte, dando prácticamente la similitud exacta entre cada una de las propiedades. Aquí no tienes tanta libertad de poder construir a tu propio gusto. Para muchos podría ser esto muy bueno, para otros no tanto. Hay condominios inclusive en donde te limitan hasta las mismas cortinas que puedes usar en tu parte de exterior, poniendo solamente en algunos lados inclusive cortinas blancas, y si tienes cortinas de otro color te sancionan. Así que también investiga las normativas exactas de donde vas a comprar y evítate estas partes que puedan ser a lo mejor incómodas para ti. Existen condominios de terrenos, que es como el anterior, prácticamente es horizontal, sin embargo pues no existen todavía las construcciones. Y existen condominios mixtos, en donde se dan las características de los conceptos anteriores. A lo mejor en alguna zona pueden ser terrenos, en otra zona pueden ser casas. En los terrenos pueden empezar a construir casas, sin embargo pues algunos que ya tienen el capital construyen ahorita, otros construyen dentro de unos años. Y en una buena parte con una excelente vista, normalmente eso es lo que sucede, terminan construyendo departamentos. Entonces hacen condominios verticales. Y en el condominio ser una propiedad privada, realmente mediante el Código Civil, pues efectivamente pueden aquí sí limitar el ingreso o el acceso a cualquier persona que los condóminos decidan no permitir ese acceso, mediante una caseta de vigilancia. Para muchos el tema condominio es exactamente lo mismo que copropiedad. Hay muchas cosas en las que coinciden, pero todavía no estoy seguro, así que no me crean del todo que son exactamente lo mismo. Esperemos que algún abogado pueda ver el video y nos pueda comentar aquí abajo efectivamente si es o no es lo mismo. Sin embargo, una copropiedad es mucho más común de lo que te imaginas, y no solamente en propiedades como lo que estamos platicando de desarrollos donde son varias propiedades individuales. Se llega a dar mucho también en casos donde la persona deja un testamento, por ejemplo, el padre fallece la madre, y entonces dejan a los hijos una misma casa. ¿Qué pasa con esto? Entonces, si son 4 hijos, esa totalidad de la casa, aunque haya 4 departamentos en la casa y cada uno viva en su departamento individual, legalmente a todos les corresponde el 25% del todo. No les corresponde a cada uno un departamento, es decir, les corresponde el 25% del departamento 1, el 25% del departamento 2 y así sucesivamente. Por lo cual, si ellos deciden vender, necesitan la aprobación de los copropietarios que ya existen también, así vivan o no vivan dentro de la propiedad. Los copropietarios son los primeros que tienen la facultad o el derecho de poder decidir si quieren o no comprarle al que está poniendo a la venta su parte.
y en caso de que ellos no compren, se puede proceder a la venta con un externo. Sin embargo, tienen que saber que también el externo al comprar estaría comprando el 25% de cada una de las partes del total. No estaría comprando ese departamento individual ya con todos los servicios y todo. Estaría comprando el 25% del hermano 1, el 25% del hermano 2, 25% del hermano 3 y el 25% del departamento que le están vendiendo. Así que si es que llegase a suceder esto y le vendieran a un externo, pues también al final tienen que asegurarse de que este externo pues sea una persona tranquila, porque si no van a tener muchas complicaciones si después él tampoco está de acuerdo con algunos procesos que tengan que realizar, ya que dependerá también de la aprobación de él para poder ustedes tomar las decisiones. Claro que es posible individualizar una copropiedad, sin embargo, pues depende de la aprobación de todos los copropietarios y efectivamente conlleva gastos, conlleva ciertos impuestos. Entonces muchas veces no todos están dispuestos o no tienen la facultad de poder pagarlos y se vuelve un poquito complejo esta situación para poder individualizar. Así como platicaba hace un momento, algo similar ocurre justamente en los condominios con el tema de las áreas comunes. Adicional, simplemente porque lo tocamos al principio del video, para tener un poquito más de panorama, voy a tocar un poquito el tema de colonia, también para tener la diferencia entre los otros conceptos que ya vimos. Un tema de regalo. Según la RAE, una colonia es un grupo de viviendas con una idea urbanística de conjunto. A muchos desarrollos urbanos como fraccionamientos o vecindarios se les puede denominar como colonias. Debido a que hay localidades que no tienen colonias, el gobierno suele dar equivalencia a una colonia con una localidad. Es decir, por lo general las colonias están delimitadas por calles o avenidas, aunque normalmente la característica que se tiene más de las colonias es que no están organizadas o bien planificadas. En muchos casos inclusive las colonias, pues las viviendas de las colonias no tienen las mismas características de las viviendas vecinas, no tienen las mismas dimensiones. Puedes ver casas de un piso, casas de 4 hasta 5 pisos, inclusive aunque de manera legal eso no está permitido en la mayoría de lugares aquí en México. Creo que el máximo normal promedio es de 3 o 4 pisos, todas de diferentes colores. Y esto se da debido a que muchas personas, debido a la situación actual o la situación inclusive que se llegó a vivir hace muchos años con tema de crisis, llegaron a emigrar y se formó lo que muchos llamaban como paracaidistas, es decir, llegaban solamente con sus pertenencias básicas, se colocaban sobre un pedazo de tierra que no tenía propietario o directamente nadie las reclamaba, y de esta forma con los años ellos iban construyendo y terminaban quedándose prácticamente con esas tierras. Pueden haber colonias que sí estén más planificadas, que sí tengan mayor control. Sin embargo, bueno, estábamos hablando anteriormente de las colonias, normalmente las populares. Y sin embargo, hasta eso también las colonias que hoy día se puedan llamar las más prestigiosas, las más lujosas, muchas de ellas también iniciaron de esta forma. Entonces, sí, principalmente pudiéramos decir que la diferencia entre la colonia y el fraccionamiento pues es que la colonia no fue como tal cual pensada, simplemente se fue desarrollando mediante la adaptación que cada uno de los vecinos tenía en sus necesidades. Finalmente, para concluir el video, me gustaría darte algunas recomendaciones que pudieran ser muy útiles si es que ya estás pensando en comprar tu primera propiedad, o a lo mejor no la primera, pero ya estás empezando a pensar en invertir, o a lo mejor en una siguiente propiedad. No olvides estos puntos o contémplalos, sobre todo si es tu primera adquisición. Lo más importante es casi siempre la ubicación. Contempla que se encuentre lo más posible, lo más cercano a tu lugar de movimiento recurrente, es decir, cerca de tu trabajo, cerca de las escuelas de tus hijos, cerca a lo mejor de tu familia. Sé que puede ser complicado para muchos que podamos elegir una zona porque también dependemos de los recursos económicos con los que contemos y a veces no podemos darnos ese lujo y tenemos que retirarnos un poco más. Sin embargo, aquí pudiéramos a lo mejor buscar qué es más conveniente, ya que también a mayor tiempo de desplazo, menor calidad de vida. Por ello es tan importante la ubicación. Que tengas cerca supermercados, hospitales por lo menos, escuelas, que tengas lo básico. Trata de elegir la ubicación con mejores servicios. Asimismo, esto también te permitirá que si es una inversión o la piensas vender más adelante, seguramente tenga una plusvalía que se pueda elevar cada vez más. Transporte público. Principalmente si no tienes automóvil propio, trata de conocer las rutas del transporte, qué tan seguro es, los horarios de si te conviene, si no te gusta caminar mucho, no lo hagan, traten de caminar, por temas de salud. México es un país obeso, hay que cambiar eso. Pero finalmente, el transporte termina siendo una parte importante justamente porque de ahí dependerá mucho también los trayectos hacia tu hogar. Busca o trata de buscar que sea una zona donde necesites la menor cantidad de transportes para economizar en el mismo transporte y también asimismo en tiempos, servicios y comodidades. Ya lo habíamos empezado a mencionar hace un momento, pero sí, trata de asegurarte que cerca de donde estás por adquirir
haya la mayor cantidad de servicios, o por lo menos haya provisiones a muy pocos años de que se puedan empezar a dar. Zonas comerciales, mercados, muchos ya empiezan a contemplar inclusive los Oxxos, que tan pronto están a que se puedan empezar a instalar en esa zona. Áreas verdes, áreas recreativas, también son importantes que las puedas contemplar. Algún cine, temas que puedan ser también importantes para la recreación. No olvides revisar qué tal está el pavimento de la zona, qué tal están las calles, el alumbrado. También esto es importante que lo puedas contemplar, ya que esto te dará cierta idea de cómo está la zona. Pasamos al siguiente punto, que es la seguridad. También hablando justamente sobre el tema anterior, haz en lo posible la investigación en esa zona donde estás pensando adquirir, qué tan segura es, qué tanto son los índices de robo, a lo mejor, si es que los existe. Sabemos que en todos lados lo existe. Puedes buscar sobre la reputación de la colonia, puedes preguntar con los vecinos, puedes preguntar en los negocios también, y de esta forma tener un poco más de información para estar más tranquilo directamente habitando ahí. Y costo es el punto principal por el cual vamos a tomar la decisión. Sin embargo, no debería ser el más importante, pero desafortunadamente vivimos en un mundo donde es lo principal a contemplar. Así que trata de investigar que efectivamente el costo sea lo más correcto posible, lo que estás pagando no sea un sobreprecio y que vaya acorde a lo que necesitas. Tampoco te sobreendeudes. Y toma en cuenta los costos que conllevará futuro, es decir, el pago, por ejemplo, del predial cada año, si sería posible para ti poder pagarlo, el costo de los servicios, según la zona también pueden ser más económicos o más elevados. Si es un fraccionamiento, un condominio o tiene alguna administración y tienes que pagar un mantenimiento, también cuánto tienes que pagar mes con mes. Asegúrate de todos estos gastos que puedas sostenerlos de manera mensual. Y justamente me surge ahora la duda. Yo viví en una colonia, actualmente vivo en un fraccionamiento. Me gustaría saber exactamente tú en dónde estás viviendo actualmente. ¿Qué es lo más común que estamos habitando hoy día? ¿Y cuál consideras que es el mejor régimen para vivir de los que hemos mencionado? ¿Un fraccionamiento, aunque tengas que compartir las áreas comunes, un condominio o una colonia donde puedas tener un poquito más de libertad con todo? Finalmente te agradezco mucho haberme brindado tu tiempo, haber visto este contenido y te recuerdo, sígueme en todas mis redes sociales, te las dejo también aquí abajito. Si es que me sigues en todas mis redes sociales y nos llegamos a ver más adelante, yo personalmente te invitaré a una copita de vino. Y si no tomas, pues te invitaré ahí un refresco o algo, pero algo te invitaré. Pero bueno, muchas gracias. Espero que te encuentres estupendo. Nos estamos viendo. Un abrazo.